De septiembre, un grupo de activistas llevaron llevaron muchas cajas con más de 2,5 millones de firmas al Senado de la República para iniciar el trámite de la consulta para decidir si se juzga o no a los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Para conocer cuáles son los requisitos para solicitar una consulta ciudadana, les dejo este trabajo donde José Manzano nos lo explica a su estilo, con peras y manzanas. ¿De qué manera se regulan las consultas en la Ley Federal de Consulta Popular? Ahí te va una explicación con peras y manzanas. El 9 de agosto de 2012, una reforma al artículo 35 constitucional introdujo dos mecanismos directos de participación ciudadana: la iniciativa y la consulta popular. La regulación de la consulta popular se concretó en marzo de 2014 a través de la creación de la Ley Federal. Según esta ley, consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho a decidir, mediante voto, sobre temas de trascendencia nacional. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar una consulta popular? Primero, debe ser solicitada por el presidente de la República, el 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión o el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Segundo, la petición debe ser aprobada y después convocada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Tercero, si la participación en la consulta excede el 40% de participación de electores, el resultado será vinculatorio para el Poder Ejecutivo y Legislativo o las autoridades correspondientes. También hay temas que no podrán ser discutidos mediante consulta. Estos son: 1. La restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 2. La materia electoral. 3. Los ingresos y gastos del Estado. 4. La seguridad nacional. Y 5. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Para asegurarse de que esto se cumpla, la Suprema Corte es quien resuelve sobre la constitucionalidad de la consulta y quien se encargará de la organización, cómputo y declaración de resultados de esta es el Instituto Nacional Electoral. Yo soy José Manzano y esta fue una breve explicación de la Ley Federal de Consulta Popular. Para debatir sobre la consulta para investigar y enjuiciar a los expresidentes, le damos la bienvenida a las periodistas y activistas Alina Duarte y Fernanda Caso, y a los senadores de la República, Xóchitl Gálvez del PAN y Martí Batres de Morena. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Déjenme presentarles brevemente las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bueno, déjenme hacerles la primera pregunta de esta noche. Varios juristas y expertos han comentado que la consulta no es constitucionalmente viable y aseguran que investigar los delitos es una obligación legal y no hacerlo incluso es un delito. Es decir, que se podría investigar a los expresidentes sin necesidad de hacer una consulta. De hecho, que se debe hacerlo. ¿Por qué estar a favor o en contra de una consulta para solicitar a las autoridades que investiguen a los expresidentes de la República? Empecemos contigo, Martí Batres, 1 minuto, por favor. Muchas gracias. Bueno, más allá de las consecuencias jurídicas que tenga una iniciativa como esta, lo más importante es la participación de la gente. Estos son ejercicios de democracia participativa y tienen una gran cantidad de candados, hay que decirlo. Entonces, se tienen que saltar cada uno de esos obstáculos, abrir cada uno de esos candados para que pueda realizarse una consulta, pero convocar a la participación de la gente, involucrar a la gente en los asuntos públicos, por supuesto que siempre será positivo. En este caso, bueno, hay una gran exigencia y un gran reclamo de la sociedad mexicana por evaluar, por juzgar los saldos, los resultados, las gestiones de las administraciones pasadas, especialmente de algunas de ellas. Creo que cualquiera de nosotros ha escuchado a la gente reclamar lo que nos dejaron otros presidentes de la República. Entonces creo que es una iniciativa política importante.
Gracias, Martí. Xóchitl Gálvez, por favor. Bueno, primero, a mí me parece que si hay algún delito que el presidente haya detectado, tiene todos los elementos para presentar una denuncia en este momento. A mí lo que me preocupa es que su impunidad con Enrique Peña Nieto le impida a tiempo esperar a que escriba el delito, entonces nos vamos a enterar de que no se puede hacer. Creo que el presidente comete una omisión y todo pareciera que después de que se conocieron las entregas de sobres de parte de un funcionario a su hermano, pues ahí cambió de estrategia porque no pudo hablar de Odebrecht y ahora habló de la consulta a los expresidentes. Yo soy de la idea que sí se juzgue si hay elementos para que se presenten ante un ministerio público las pruebas y no se espere a una consulta que me parece que de entrada puede ser inconstitucional, no porque no participe la gente, pero de alguna manera sí me parece que esperarse al final de una consulta para juzgar a un expresidente creo que no estaría correcto. Gracias, Alina Duarte. Tú has estado además muy activa en la recolección de firmas. ¿Qué nos dices? Bueno, en realidad creo que no se está poniendo el acento donde se debe, que una es el poder popular, el cual se ha demostrado en esta ocasión, en múltiples otras, que es la parte esencial de una democracia, que hoy se ha cuestionado un ejercicio ciudadano, hace pensar que detrás de ello hay más una ideología, una cierta posición política que busca hacer perpetuar la impunidad, que realmente hacer de estos mecanismos de participación ciudadana una regla. Nosotros lo que estuvimos impulsando fue todo un ejercicio de memoria histórica, de acercarnos y de dar cabida a esa sed de justicia acumulada por decenas de años, por varios sexenios, y que bueno, se cuestiona hoy la constitucionalidad, pero no se cuestiona cómo estas instituciones, por acción u omisión, no dieron respuesta a toda esta serie de actos, algunos de ellos clasificados como delitos de lesa humanidad, no respondieron y es por eso que nos movilizamos. No así, yo creo que no se está violando ningún debido proceso, no es anticonstitucional, hemos sido bastantes cuidadosos y cuidadosas, y pues bueno, seguiremos en este camino también. Gracias, Alina. Fernanda Caso. Sí, pues Alina habla de que no se cuestionó cómo las instituciones no han dado respuesta y justo en este caso el presidente pudo poner a una persona en la que él confiaba para dirigir las investigaciones en materia penal. Si la FGR hoy no está dando resultados, a quien se le tiene que pedir cuentas es a él, no volver a la ciudadanía para preguntarle sobre algo que ya está establecido en la Constitución. Hay tres formas de entender esta consulta. Uno, preguntarle a la gente si no habiendo pruebas se debe enjuiciar a expresidentes y creo que en ese caso sería absolutamente inconstitucional. Una segunda sería si habiendo pruebas se debe o no se debe enjuiciar y creo que también en este caso sería absolutamente inconstitucional porque se tendría que enjuiciar si hay pruebas. Y una tercera es si la gente quiere que se destinen recursos desde el gobierno federal para hacer una investigación. Y creo que esta sería la única pregunta válida que podría caber en la consulta y que esperaríamos que no fuera necesario que pasara por una pregunta para que el presidente decidiera hacerlo. Claro, ahora, quizás más que discutir esto en el terreno legal, debiéramos abordar el tema de la consulta desde un punto de vista político. De alguna forma, lo decía Martí Batres hace un momento. ¿Será que esas 2.7 millones de firmas, si es que tengo bien el dato, son una forma de presionar a las autoridades para iniciar una investigación en contra de los expresidentes, independientemente de cuál sea el fallo de la Suprema Corte? ¿O será quizás una manera del presidente López Obrador de no cargar solo con el costo político o con las consecuencias políticas que pueda tener el emprender una investigación en contra de 4 expresidentes? ¿Cómo lo ves, Martí Batres? Un minuto, por favor. Para empezar habría que preguntarse por qué no había ocurrido esto antes. Es decir, habiendo juicios no penales, pero sí históricos sobre diversas experiencias presidenciales, ¿por qué no se había dado este cuestionamiento? Es decir, ha habido una especie de ley no escrita de que no se toca a los expresidentes. Esta es la primera vez que se cuestiona a los expresidentes. Pero al preguntarse uno por qué no había ocurrido antes, parte de la respuesta está en la falta de convocatoria y de apoyo popular para hacerlo. Para poder juzgar a expresidentes, en realidad se necesita un gran apoyo de la sociedad. La parte jurídica evidentemente tendrá que correr como
marcan las leyes, como marca la Constitución, pero hay una parte política que era necesaria para poner este tema sobre la mesa. De ahí la importancia de la participación popular en este tema. Gracias, Martí. Fernanda Caso. Bueno, yo creo que si no es suficiente la cantidad de votos que recibió López Obrador para justificar decisiones políticas de este tamaño que él parece que no se atreve a tomar solo, en el caso de que tuviera pruebas, o parece que quiere justificar con votos cuando no hubiera pruebas, entonces pues yo me cuestiono ¿para qué sirven los votos? Para eso es la democracia, ahí es donde se da la participación esencial. Se habla, por otro lado, de presionar a las autoridades a que investiguen. Vuelvo a lo mismo, ¿cuáles autoridades? Estamos hablando del fiscal general, el amigo, el aliado del presidente de la República. Pues yo no entiendo de dónde va a venir esa presión si no es del propio presidente, porque no creo que una consulta pueda generar más presión que la que el presidente que lo nombró está decidiendo no ejercer. Entonces, creo que al final se está quedando corta la explicación en términos políticos, además de jurídicos. Alina Duarte, ¿qué respondes a esto? Bueno, en realidad creo que hay una necesidad también de minimizar todo este esfuerzo ciudadano y creer que la democracia acabó el 1 de julio del 2018 con 30 millones de votos o que acabó con 2.7 millones de firmas el pasado 15 de septiembre. Yo no lo creo así, yo creo que se está subestimando el poder de la concientización del pueblo, se está subestimando que este poder popular es real, que la consulta, más allá también de este instrumento jurídico que se está abriendo y que realmente es bastante nuevo y a veces por eso no se entiende también la trascendencia que sí ha tenido también en otros países como en América Latina, pues se subestima la participación directa dentro de la población. Yo creo que el hecho de que hubiera gente que mandara sus firmas desde Estados Unidos, desde fuera, todos estos exiliados económicos, víctimas directas de estos sexenios que se han mantenido en la impunidad, pues habla mucho de que realmente estamos en un proceso de transformación. Relegar todo al presidente, relegar todas las instituciones, creo que esa no es la democracia que se está planteando hoy en las calles y que en 15 días demostró que al menos 3 millones de personas estaban listos para caminar por este rumbo hacia la justicia. ¿Cómo lo ves, Xóchitl Gálvez? ¿Se está minimizando el poder de la ciudadanía con estas críticas? ¿Se está minimizando el poder del pueblo? Digo, nosotros hemos presentado una consulta justamente para que el poder del pueblo se manifieste. En 6 meses se ha negado en Morena a discutir el apoyo a los mexicanos de un ingreso básico universal, de un mínimo vital, llámale como quieras. 6 meses tenemos insistiendo que se le apoya a la gente que perdió su empleo, a la gente que vio reducidos sus ingresos. 6 meses insistiendo que se trabaje en una ley de emergencia económica. Por eso hemos presentado también una consulta, que se consulte algo que es muy importante para los mexicanos. Yo te quisiera decir, todos esos trabajadores que perdieron sus empleos porque el presidente se negó a darle un apoyo a las micro, pequeñas empresas, pues habría que preguntarles si están de acuerdo o no que se les apoye. Y yo creo que ese es el poder del pueblo y lo vamos a poner a prueba. Ojalá Morena esté a la altura y acepte que un tema tan importante como es el apoyo a la gente que hoy la está pasando mal, la gente que hoy no tiene ni para comer, la gente que vio reducidos sus ingresos porque trabaja de mesero y solo tiene un 20% de su ingreso, eso es que Gracias, Xóchitl. Permítanme, por favor, ir a un corte y regresamos con más de este debate en unos momentos. No tardamos nada. Luego de 15 días de recopilar firmas en varios estados de la República, miembros de la iniciativa juicioexpresidentes.mx entregaron al Senado de la República cajas con alrededor de 2.5 millones de firmas recolectadas para pedir que se investigue y, en su caso, se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La entrega de firmas se llevó a cabo en punto de la medianoche del martes 15 de septiembre en las instalaciones de la Cámara Alta. A la cita acudieron miembros destacados del colectivo, como la senadora con licencia Citlali Hernández, el actor Damián Alcázar, Omar García, sobreviviente de los normalistas de Ayotzinapa, el productor y periodista audiovisual Epigmenio Ibarra, entre otros. Con la recopilación de estas firmas, se espera que proceda conforme a la Ley Federal de Consulta Popular. Para que esto se materialice, el procedimiento a seguir es que el Senado de la República contabilice las firmas y las entregue al Instituto Nacional Electoral. Después, el INE debe validar las firmas y si se cuenta con la cantidad equivalente al 2% de la lista nominal, se turnará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros deliberarán si la consulta es con apego a derecho, procedente o no.
Cabe recordar que el monto mínimo de firmas válidas debe ser de 1.800.727, correspondiente al 2% de los 90.036.367 ciudadanos empadronados que aparecen en la lista nominal del INE del 27 de marzo del 2020. Gracias por seguir con nosotros en El Octágono, nuestro espacio de discusión, de análisis, de debate aquí en La Octava. Estamos debatiendo sobre la consulta a expresidentes y están con nosotros la senadora Xóchitl Gálvez, el senador Martí Batres, está también Alina Duarte y Fernanda Caso, ambas periodistas y analistas políticas, Alina también activista. Déjenme plantearles otra pregunta. Hay varios señalamientos de expertos y de la oposición que aseguran que la consulta, que se resolvería el mismo día de las elecciones intermedias de 2021, es una manera que ha encontrado finalmente el presidente para estar en la boleta, o al menos para incidir en los resultados electorales de la elección del próximo año. ¿Coinciden ustedes en esto? Vamos a empezar ahora con Xóchitl Gálvez. Por favor, Xóchitl, un minuto. Pues me parece que la fecha no coincide con el día de la elección. Sería en agosto del 2021 de entrada y eso me parece adecuado. Y por otro lado, de todas maneras, el presidente va a incidir de alguna manera u otra. Yo sigo pensando de verdad de que si hay algún delito que haya cometido un expresidente, pues que no siga la impunidad. Este gobierno ya tiene sus propios delitos que tampoco se han investigado. Yo personalmente he presentado varias denuncias ante la Fiscalía General de la República y pareciera que no avanzan. Ahí está el enriquecimiento ilícito de Bartlett. Es increíble cómo le ha dado la vuelta diciendo que pues es su pareja y no declara los bienes que ha tenido. Creo que de verdad lo que pasó en Tlahuelilpan es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué murieron 138 personas? No solo fue un accidente, fue una indolencia de este gobierno. Entonces, vamos, que la Fiscalía General de la República sea pareja y castigue a todos los que cometan delitos, trátese de quien se trate. De hecho, yo presenté una denuncia contra los panistas que se vieron ahí en esos videos con las maletas de dinero. O sea, creo que hay que hacerlo parejo. Gracias, Xóchitl. Martí, ¿qué respondes a Xóchitl Gálvez? Bueno, de hecho, en parte de su argumentación nos da la razón cuando habla de hacer consultas sobre temas que le interesan a la gente. Ahora hablaba del tema del ingreso ciudadano universal. Bien podría decirle a alguien con la misma lógica argumentativa que ella presentó hace un momento que, bueno, pues los legisladores tienen en sus manos aprobar las leyes. ¿Para qué consultan las cosas si ellos mismos pueden aprobar las leyes? Si ellos tienen las facultades que les da la Constitución para aprobar las leyes, ¿para qué consultan a la gente? Entonces, su argumentación nos da la razón. Hay un valor adicional que tiene la participación de la gente. Claro que los legisladores pueden aprobar las leyes, claro que la Fiscalía General de la República puede iniciar investigaciones, por supuesto que sí, es parte de sus facultades, pero agregarle a eso la participación de la sociedad le da un valor adicional a estos hechos. Por supuesto que es importante consultar a la gente. Cambió este país, cambió la democracia mexicana y en efecto, como decía muy bien Alina, la democracia no fue solo ir a votar el 1 de julio del 2018. Ya votaron 30 millones por Andrés Manuel López Obrador, eso ya es la participación del pueblo. No, esa es una parte de la participación, pero la participación continúa de manera permanente y qué bueno que así sea. Gracias, Martí. Xóchitl Gálvez, 30 segundos por si quiere responder al senador Martí Batres. Pues decirle a Martí que si no se ha discutido la ley de emergencia económica es justamente porque Morena se ha negado. O sea, es increíble que en una situación de emergencia como ha sido el COVID, los senadores de Morena no hayan aceptado la propuesta del PAN en darle un apoyo a la gente. En ese momento se pudo haber quedado en su casa hoy para que pueda salir adelante después de que perdió su empleo o que no ha encontrado empleo en este momento. Entonces, ojalá, Martí, convenzas a tus senadores de Morena que discutamos y no tengamos que ir a una consulta popular. Pero estoy de acuerdo, nada más que el tema de enjuiciar a los expresidentes me parece que si son delincuentes tienen que ir a la cárcel y no tienen que mediar una consulta. Martí Batres, 30 segundos para responder a esto. Pues claro que quien haya cometido un delito tiene que ir a la cárcel, con consulta o sin consulta, pero la consulta ayuda a destrabar ciertos procesos muchas veces, aunque en este país hasta ahora no se ha hecho ninguna consulta. Ahora bien, por otro lado, en el caso del ingreso ciudadano universal,
Tú sabes, Xochitl, que yo he presentado iniciativas de apoyo a micro, pequeña y mediana industria sobre ingreso ciudadano universal y sobre seguro de desempleo. Creo que a la propuesta que ustedes hicieron le falta una perspectiva, porque plantean solamente un apoyo emergente de coyuntura. Hay que pensar en generar derechos. Tal vez la vía más adecuada sea el seguro de desempleo para que quede un derecho permanente para las próximas generaciones. Yo sí soy de la idea de que estos temas deben discutirse en el Congreso. Vamos. Yo estoy de acuerdo, vamos, Martí. Lo que quieras, llámale como sea. Yo estoy en esa discusión, no es conmigo, Xochitl. Yo estoy en esa de que estos temas se tienen que abordar. Pero no debemos desconocer incluso que se han dado pasos ya hacia ese ingreso ciudadano universal, porque pensión universal, becas universales en las escuelas, beca universal para personas con discapacidad, pensión universal de adultos mayores, esos son pasos para el ingreso ciudadano universal de veras. Esos sí son pasos para allá. Gracias, Martín. Vamos a escuchar. Adelante, Xochitl, un breve comentario, por favor. Esos pasos vienen dados de Cedillo, pero vayamos al tema de fondo y yo te tomo la palabra, Martín. Vamos al tema de fondo. ¿Qué dices al respecto? Por favor, un minuto. Fernanda, por favor, un minuto para que puedas dar tu opinión. A mí me parece gravísimo que el legislador no vea la diferencia entre hacer una consulta sobre una pregunta dirigida a la Procuración de Justicia y el Poder Judicial y una consulta dirigida a acciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los legisladores, el presidente, pueden tomar decisiones de política pública a favor o en contra de dar un ingreso básico universal, y cualquiera de las dos son válidas. Pero un juez no puede escuchar lo que dice la gente para declarar culpable o no a una persona. Un procurador no puede escuchar lo que dice la gente para presentar una denuncia o no, si tiene, digamos, los documentos oficiales. Me parece sumamente delicado que equipare lo que se está haciendo en un caso con lo que se está haciendo en el otro, sin darse cuenta que en un caso la consulta ciudadana sirve para robustecer una iniciativa, mientras en el otro caso lo único que hace es menoscabar la justicia. Entiendo que quieran combinar todo como si fuera el mismo resultado, pero claramente el resultado es completamente distinto y las consecuencias pueden ser gravísimas. Lo que puede terminar pasando es que no tengamos justicia justamente porque se hizo una consulta. Si eso es a lo que quieren llegar, pues vamos por el camino perfecto. Alín Duarte, ¿qué contestas? Bueno, en realidad a mí me sorprende, ¿no?, que a veces todas estas organizaciones o todas estas opiniones que sí tienen la manera de ejercer esta vía democrática de la mejor forma, no tienen el respaldo ni de 30 millones de personas ni de 2.7 millones en tan solo 15 días. Nuevamente, yo apelaría a esta parte de la concientización popular, el hecho de que la gente está saliendo y que también se tiene que innovar en estas formas de democracia, porque creo que más allá de Morena sí, Andrés Manuel no, o Andrés Manuel sí, Morena no, PRI, PAN, etcétera, etcétera, yo creo que no hay duda de que se abrió una brecha democrática el 1 de julio del 2018 que hay que aprovechar. Lo cierto es que también se relega, y parte dentro de esos análisis que no se hacen, es la ciudadanía empoderada. Esto no tiene que ver si Morena participa, si Morena dice o no. Incluso hay gente que nota que dentro de las peleas de la dirigencia el partido ha estado ausente y no ha estado a la altura de este debate, y fue por eso que se suman a esta campaña totalmente ciudadana. Yo creo que hay que poner el acento ahí y tratar de separar también ahí si el partido está o no está, pero también el cinismo de quienes hicieron perpetuar la impunidad y todas estas violaciones a los derechos humanos, a los derechos laborales durante sexenios, y que ahora sí están opinando sobre impunidad, sobre violación de derechos humanos. Gracias, Alín. 30 segundos, muy rápido, cada uno de ustedes para sus conclusiones. Martí. Bueno, primero hay que aclarar que no se está sometiendo a consulta la decisión de un juez. Aguas ahí con eso, porque puede haber ahí desinformación. No se somete a consulta que el juez declare culpables a los expresidentes. No, eso no es lo que se está sometiendo a consulta. La consulta es para empujar el proceso, para apoyarlo, para soportarlo. Y con consulta o sin consulta puede darse a cabo un proceso judicial, sí, pero la consulta ayuda a potenciar con la fuerza de la sociedad un proceso jurisdiccional, judicial tan complejo como este. Por lo demás, en este tema del juicio no solo interviene el fiscal, también el Poder Judicial, que no depende del presidente de la República. Gracias. Fernanda Caso, 20 segundos, por favor, 30 segundos. Bueno, y el fiscal tampoco debería, pero sabemos que depende.
Creo que yendo a la pregunta anterior que habías planteado, si esta consulta va a permitir que López Obrador esté en la boleta, yo creo que él no necesita una consulta para estar en la boleta. Me parece muy evidente que la figura del presidente es lo que está en consulta en la próxima elección. Eso es sobre lo que se va a votar, independientemente de cuál sea la elección. Creo que lo que vamos a estar viendo es una especie de referéndum no escrito en la que los resultados van a hablar de lo que la gente está viendo con respecto a este gobierno, más allá de si su nombre está o si su propuesta está en una boleta. Gracias, Xóchitl Gálvez. Pues a mí me da mucha pena que no podamos discutir temas de verdad de profundidad por la situación que están pasando los mexicanos. Creo que en este momento no habría situación más grave que las miles de personas, que por cierto ya sabemos que al menos al 30 de agosto al 30 de julio eran 122,000 personas las que habían muerto en exceso, y vamos a llegar a las 200,000 personas fallecidas y a miles de mexicanos sin empleos. Ese es el tema que deberíamos de estar debatiendo, eso es lo que nos deberíamos de concentrar, y encarcelen a los presidentes que hayan hecho algo, pero ya. No lo consulten, de verdad. Si el presidente no tiene las agallas para hacerlo, pues que la saque de donde pueda, pero que lo haga. Gracias, Alina Duarte, por favor. Bueno, en realidad esto es más que un balance, un llamado a la población a que nos sigamos organizando, a que sigamos avanzando con esta concientización que incomoda a bastantes personas, que en realidad todos estos que hablan hoy de democracia, de derechos humanos, etcétera, fueron justamente los que le fallaron a los millones de mexicanos que hoy también están sufriendo por culpa de esta pandemia global. Yo creo que hablar de cuando sí, cuando no se tenía que apoyar a los mexicanos, nuevas generaciones, que nos vimos enfrentadas también a una reforma laboral, a una reforma educativa que nos arrebató todo y nos dejó sin futuro, creo que también es bastante cínico. Entonces, superar todo ese tipo de debates, organizarnos y continuar justamente en este proceso, sea con consultas, sea con votos, sea con movilizaciones en las calles. Yo creo que toda forma de participación y de poder popular es válido, y ese es el gran llamado que se hizo durante esta consulta. Gracias, Aline. Muchas gracias a los cuatro por participar de este debate. Esta es su casa, espero tenerlos aquí nuevamente, y gracias a ustedes que nos han seguido fielmente durante toda esta hora. Los dejo con mi compañero Rubén Luengas y lo más importante de la información.